Hay algo que nadie te ha dicho con suficiente claridad y es esto: la mayoría de las personas deja de crecer mucho antes de morir. No me refiero al cuerpo, sino a algo mucho más profundo y mucho más silencioso. Me refiero a esa parte de ti que alguna vez se maravilló con el mundo, que hacía preguntas sin parar, que no podía dormir porque la mente estaba encendida con posibilidades. Esa parte, en la mayoría de los adultos, simplemente se apaga. Y lo más cruel de todo es que no se apaga de golpe. Se apaga lentamente, casi sin que te des cuenta, un día cómodo a la vez. Piénsalo un momento. Hay personas que a los 35 años ya están viviendo el mismo día en bucle. Se levantan, hacen lo conocido, piensan lo que siempre han pensado, hablan con las mismas personas sobre los mismos temas y se acuestan convencidas de que están viviendo, pero no están viviendo, están repitiendo. Y la diferencia entre vivir y repetir no está en los recursos, no está en el talento, no está en la suerte, está en una sola cosa: la curiosidad. La curiosidad no es un rasgo de personalidad con el que algunos nacen y otros no. Eso es una mentira cómoda que le permite a la gente justificar su estancamiento. La curiosidad es una práctica, es una decisión que se toma o que se evita cada día. Y cuando se evita durante suficiente tiempo, el músculo se atrofia. Y una vez atrofiado, el mundo empieza a verse pequeño, predecible, aburrido. Y tú, dentro de ese mundo pequeño, también empiezas a volverte pequeño. Quiero que por un momento recuerdes cómo eras de niño frente a algo que no entendías. Recuerda esa sensación de querer saber más, de no poder quedarte quieto con una respuesta incompleta, de hacer preguntas que incomodaban a los adultos porque iban demasiado al fondo. Esa no era ingenuidad, eso era inteligencia en su estado más puro. Los niños no son curiosos porque son inocentes, son curiosos porque aún no les han enseñado a tener miedo de no saber. Y ahí está la raíz del problema. En algún punto del camino, la mayoría de nosotros recibe el mensaje, a veces explícito, a veces implícito, de que no saber es peligroso, que hacer demasiadas preguntas es de ingenuos, que lo inteligente es parecer que ya sabes, que la seguridad está en la certeza, no en la exploración. Y entonces empezamos a protegernos del no saber. Empezamos a preferir lo conocido. Empezamos a responder antes de preguntar. Y sin que nadie nos lo ordenara explícitamente, matamos nuestra propia curiosidad para encajar, para parecer seguros, para no exponernos. Pero aquí está la paradoja que destruye esa lógica por completo. Las personas más sabias, más capaces, más plenas que han existido a lo largo de la historia humana no eran las que más certezas tenían, eran las que más preguntas se hacían. Los grandes filósofos de la antigüedad no construyeron sus sistemas de pensamiento desde la arrogancia del que ya sabe. Los construyeron desde la humildad del que reconoce que hay algo más que descubrir. Sócrates, considerado por muchos como el padre de la filosofía occidental, basó toda su vida en una sola convicción: que él no sabía nada y que precisamente por eso tenía que seguir preguntando. Eso no era debilidad, era el acto más valiente y más inteligente que alguien puede hacer. La curiosidad constante no es solo un camino hacia el conocimiento intelectual, es el mecanismo fundamental por el que un ser humano crece en todas las dimensiones que importan, crece en su comprensión de sí mismo. Crece en su capacidad de relacionarse con los demás, crece en su habilidad de adaptarse cuando el mundo cambia, y el mundo siempre cambia. Crece en su capacidad de encontrar sentido cuando las circunstancias se oscurecen. Sin curiosidad, ninguna de esas cosas es posible de verdad. Puedes sobrevivir sin curiosidad, pero no puedes florecer. Permíteme llevarte a algo que los estudiosos del comportamiento humano han observado durante siglos, y que la psicología moderna no ha hecho más que confirmar con mayor precisión. Las personas que mantienen una mente activamente abierta al aprendizaje, independientemente de su edad o su condición, son significativamente más resilientes ante la adversidad. No porque sean más fuertes en el sentido convencional, sino porque su mente tiene más herramientas para interpretar lo que sucede. Cuando alguien curioso enfrenta un problema, su primera respuesta no es el pánico ni la parálisis. Su primera respuesta es una pregunta. Y esa diferencia entre el que pregunta y el que se congela, lo cambia todo. Hay un concepto que vale la pena explorar aquí, porque tiene una profundidad que pocas personas alcanzan a ver. Es lo que algunos pensadores han llamado la mente del principiante. La idea es deceptivamente simple: acercarte a cada experiencia, incluso a las que crees conocer bien, como si fuera la primera vez que la encuentras, sin asumir, sin filtrar desde lo que ya crees saber, con los ojos limpios del que todavía no ha formado un juicio. Los maestros de las tradiciones contemplativas orientales cultivaron esta práctica durante milenios, no como un ejercicio espiritual abstracto, sino como una herramienta concreta para mantener la mente viva y receptiva.
Y lo que descubrieron es algo que cualquiera puede verificar en su propia experiencia. Cuando te acercas a algo conocido con mente de principiante, invariablemente encuentras algo que no habías visto antes. Siempre. Sin excepción. Esto tiene una implicación poderosa para la vida cotidiana. Significa que no tienes que buscar experiencias exóticas o conocimientos esotéricos para crecer. Puedes crecer en tu propia cocina, en una conversación con alguien que conoces desde hace 20 años, en la lectura de un libro que ya leíste antes, en la contemplación de un problema que creías resuelto. Lo que hace la diferencia no es la novedad del objeto, es la calidad de tu atención y la apertura de tu mente al momento de enfrentarlo. Quiero preguntarte algo con honestidad, y quiero que te lo preguntes también a ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sobre algo importante? No me refiero a preferencias superficiales. Me refiero a una creencia central, a una idea que considerabas sólida, a un juicio que habías formado sobre el mundo o sobre ti mismo y que revisaste porque encontraste evidencia o perspectiva que te obligó a reconsiderar. Si tienes que pensar mucho para recordarlo, eso es información. Eso te dice algo sobre el estado de tu curiosidad. Porque una de las señales más claras de que la curiosidad está viva en una persona es su disposición a ser cambiada por lo que aprende. No se trata de ser inconstante o de carecer de convicciones. Se trata de entender que ninguna mente humana, por poderosa que sea, tiene acceso a toda la verdad desde el principio. El que nunca cambia de opinión no es un hombre de principios. Es un hombre que ha dejado de crecer y ha confundido su rigidez con carácter. El filósofo Francis Bacon, hace varios siglos, escribió algo que sigue siendo devastadoramente vigente: que la mente humana tiende naturalmente a aferrarse a las ideas que ya ha adoptado y a buscar evidencia que las confirme mientras ignora o minimiza todo lo que las contradice. Llamó a esto los ídolos de la tribu, esas inclinaciones profundas de la mente que nos llevan a proteger lo que creemos en lugar de buscar lo que es verdad. La curiosidad genuina es el antídoto a ese mecanismo. No porque elimine el sesgo, porque el sesgo es parte de la naturaleza humana, sino porque nos pone en guardia frente a él. El curioso sabe que su mente puede engañarlo, y por eso nunca se sienta demasiado cómodo con sus propias conclusiones. Ahora hablemos de algo que raramente se menciona cuando se habla de curiosidad y que creo que es uno de sus aspectos más transformadores: la curiosidad hacia uno mismo. La mayoría de las personas conoce mucho sobre el mundo exterior y muy poco sobre su mundo interior. Saben datos, saben hechos, saben procedimientos, pero no saben por qué reaccionan como reaccionan en ciertos momentos. No saben de dónde vienen sus miedos más profundos. No saben qué es lo que verdaderamente les da energía y qué es lo que los drena. No saben cuáles de sus creencias sobre sí mismos son genuinamente suyas y cuáles son ecos de voces que escucharon en la infancia. Esta falta de curiosidad hacia el propio interior es el origen de muchos de los patrones que hacen sufrir a las personas. Porque lo que no examinas, lo que no te atreves a preguntar sobre ti mismo, no desaparece. Simplemente opera desde las sombras, tomando decisiones por ti, construyendo hábitos que no elegiste conscientemente, repitiéndose en tus relaciones y en tus circunstancias de formas que te parecen misteriosas, pero que en realidad son perfectamente predecibles para cualquiera que mire desde afuera. El gran trabajo del autoconocimiento, que ha sido el corazón de todas las tradiciones sapienciales de la humanidad, desde los griegos con su inscripción en el templo de Delfos, conócete a ti mismo, hasta las tradiciones orientales con sus prácticas contemplativas, no es un lujo filosófico para personas con tiempo libre, es una necesidad práctica para cualquiera que quiera tomar el control de su propia vida. Y ese trabajo solo es posible desde la curiosidad. Desde la voluntad de preguntarse sin juzgarse: ¿qué hay aquí? ¿Por qué hice eso? ¿Qué me dice esta reacción sobre mí? ¿Qué parte de mí está hablando en este momento? Observa cómo se comporta una persona que ha cultivado esa curiosidad interna. Cuando algo la afecta, no reacciona de inmediato desde el impulso. Se detiene, se pregunta, explora. Y esa fracción de segundo entre el estímulo y la respuesta, esa pausa que la curiosidad hace posible, es donde reside la libertad real. Es donde una persona deja de ser el efecto de sus circunstancias y empieza a ser la causa de su propia vida. Pero hay algo que la curiosidad te exige, y sería deshonesto no mencionarlo. La curiosidad genuina tiene un costo. Requiere tolerar la incomodidad de no saber. Requiere sentarse con preguntas abiertas, sin precipitarse hacia respuestas fáciles. Requiere enfrentarte a ideas que contradigan lo que crees, sin la certeza de que saldrás del encuentro con tus convicciones intactas. Y para muchas personas ese costo es demasiado alto. Es más cómodo buscar la respuesta que confirme lo que ya crees. Es más seguro rodearte de personas que piensen igual. Es más tranquilizador vivir dentro de un marco de certezas conocidas que exponerte al vértigo de un horizonte que se expande.
Pero aquí está lo que nadie te dice sobre esa comodidad. Tiene un precio diferido enorme. La persona que evita la incomodidad de la curiosidad se queda pequeña, su mundo se contrae, su capacidad de adaptarse disminuye. Y cuando la vida, que siempre cambia y que nunca pide permiso para hacerlo, le presenta un desafío que está fuera de su zona conocida, esa persona no tiene herramientas. No porque sea incapaz, sino porque dejó de cultivar las herramientas hace tanto tiempo que ya ni recuerda que las tenía. En cambio, la persona que ha mantenido viva su curiosidad, que ha cultivado el hábito de preguntar, de explorar, de mirar desde ángulos distintos, esa persona llega a esos momentos de desafío con algo invaluable, la confianza de saber que puede aprender lo que necesita aprender. No porque lo sepa todo de antemano, sino porque ha demostrado vez tras vez que es capaz de navegar lo desconocido y salir del otro lado con más comprensión de la que tenía antes. Eso es lo que la curiosidad construye a lo largo del tiempo. No solo conocimiento, confianza. La confianza silenciosa y profunda de alguien que sabe que puede enfrentarse a lo que no entiende y seguir adelante. Y esa confianza no se compra, no se hereda, no se puede fingir de forma sostenida. Se construye pregunta a pregunta, exploración a exploración, a lo largo de una vida que se elige vivir con los ojos abiertos. Hay otro aspecto que quiero que consideres, porque creo que muy pocas personas lo conectan con la curiosidad, la profundidad de las relaciones humanas. Las relaciones más ricas, más nutritivas, más capaces de crecer y sostenerse a lo largo del tiempo, son aquellas en las que las personas mantienen una curiosidad genuina la una por la otra. No curiosidad superficial, del tipo que pregunta ¿cómo estás? Y en realidad no escucha la respuesta, sino curiosidad profunda. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué has aprendido de esa experiencia? ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Qué es lo que más te mueve? Las relaciones que mueren de aburrimiento, de rutina, de distancia progresiva, no mueren porque el amor se acabe, mueren porque la curiosidad se acabó primero. Las personas dejan de hacerse preguntas, creen que ya saben todo lo que hay que saber del otro, y entonces el otro deja de ser una presencia viva y misteriosamente profunda para convertirse en un personaje conocido cuyas líneas ya pueden anticipar. Y cuando eso ocurre, la relación pierde el oxígeno que la mantenía viva. La curiosidad en las relaciones es también una forma de respeto. Decirle a alguien, con tus preguntas y con tu atención genuina, todavía no te conozco del todo y quiero conocerte más, es uno de los actos más profundos de consideración que un ser humano puede ofrecer a otro. Y en una época en que la mayoría de los intercambios humanos han perdido esa profundidad, esa forma de presencia curiosa se ha vuelto extraordinariamente escasa y por lo mismo extraordinariamente poderosa. Quiero dejarte con algo que he observado repetidamente en las personas que más respeto, no por su éxito visible, sino por la profundidad de su carácter y la riqueza de su vida interior. Todas ellas comparten una característica que no siempre es fácil de articular, pero que se siente inmediatamente cuando estás en su presencia. Hay algo en ellas que está siempre ligeramente inclinado hacia adelante, como alguien que escucha con todo el cuerpo. Una especie de apertura fundamental ante el mundo. Como si cada conversación, cada libro, cada experiencia, cada problema pudiera contener algo que todavía no han visto y que podría cambiarlas. Eso es la curiosidad en estado maduro. No la curiosidad impaciente del que salta de tema en tema buscando estimulación, sino la curiosidad paciente, sostenida, comprometida del que sabe que el entendimiento profundo requiere tiempo y atención y que está dispuesto a darlo. La curiosidad que no busca información rápida, sino comprensión real. La que no consume, sino que habita. La que no acumula, sino que transforma. Y esa transformación, eso es exactamente de lo que se trata crecer. No acumular años, no sumar logros, no llenar el espacio de más posesiones o más títulos. Crecer es llegar a ser más de lo que eras. Ver con más claridad de lo que veías, comprender con más profundidad de lo que comprendías, responder con más sabiduría de lo que respondías. Eso es crecimiento real. Y no existe, en ningún caso, sin curiosidad. Así que te dejo con esto, no como una consigna fácil, sino como una invitación a algo que requiere coraje real. Vuelve a hacerte preguntas sobre el mundo, sobre los demás, sobre ti mismo. No las preguntas que sabes que puedes responder cómodamente. Las preguntas que te incomodan, las que te revelan que todavía hay partes de tu propia vida que no has examinado con suficiente honestidad. Las que abren puertas a paisajes que nunca has visitado. Porque al final de todo, lo que separa a las personas que genuinamente crecen de las que simplemente envejecen es algo tan sencillo y tan difícil a la vez como esto.
Las primeras nunca dejaron de preguntarse. Nunca creyeron haberlo visto todo. Nunca confundieron la familiaridad con la comprensión. Nunca dejaron que la comodidad del hoy les robara la expansión del mañana. La vida no se le da entera a nadie desde el principio, se descubre. Y solo puede descubrirla el que tiene la disposición, la valentía y la humildad de seguir preguntando.